¿Cómo vas en la misión? Espero que disfrutando y aprendiendo mucho. En este vídeo vamos a hablar sobre nuestro personaje del día. En este caso son dos, Silas y Timoteo. Vamos a empezar preguntándonos cuál es el texto más antiguo del Nuevo Testamento. Algunos estáis pensando que el Evangelio de Mateo, porque es el escrito que precisamente inaugura el Nuevo Testamento. Error. Otros que igual sabéis un pelín más diréis, no, es el Evangelio de Marcos el que se escribió primero. Efectivamente, así es. Pero hay otros escritos que se escribieron incluso antes que los Evangelios, y son precisamente las cartas de Pablo. Caigamos en la cuenta de que Pablo fue asesinado en Roma en una de las persecuciones a los cristianos ordenada por Nerón, en torno al año 60. Y para esta fecha, ningún evangelio había sido escrito todavía. Y entonces, ahora que ya sabemos que son las cartas de Pablo, nos podríamos preguntar ¿qué carta de Pablo fue la primera? Pues bien, la primera carta a los cristianos de Tesalónica o tesalonicenses es precisamente la primera carta de Pablo. Y justamente al inicio de este texto, junto con el nombre de Pablo, nos vamos a encontrar con el nombre de Timoteo y con el nombre de Silvano o Silas. Y nos preguntamos, ¿quiénes son estos dos señores que aparecen como autores en este primer texto del Nuevo Testamento junto con Pablo? Vamos a leer el primer versículo, precisamente antes de seguir. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí nos encontramos a Silas. Silas es uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Era profeta, es decir, su misión principal era exhortar a los fieles llevando el evangelio por doquier, sin ocuparse del gobierno o del liderato de una comunidad cristiana. En el Concilio de Jerusalén se le pide a Silas acompañar a Pablo y a Bernabé a Antioquía para comentar allí las conclusiones del concilio. A las personas que no son judías no se les pedirá ser circuncidadas, es decir, hacerse judíos, antes de ser bautizados y formar parte de la iglesia. Una vez que Pablo y Bernabé se separan, Silas escogió como compañero de trabajo a Pablo y con él marchó en su segundo viaje misionero. Silas posiblemente quedó en Corintio y quizá llegara a Roma, donde se convertiría finalmente en el secretario de Pedro. Así que ya conocemos un poquito más sobre Silas. Hablemos ahora sobre Timoteo. Timoteo era originario de Listra, en Galacia. Era de madre judía y de padre griego. Pudo haber llegado a la fe a través de su madre y de su abuela, o posiblemente a través de la predicación de Pablo durante su primer viaje misionero. Pablo consideró a Timoteo como su hijo espiritual, así como también su compañero de trabajo. Lo consideraba como un alter ego, como se infiere del gran elogio que traza precisamente de él en su epístola a los filipenses. Y continuamos leyendo. Espero en el Señor Jesús poder enviaros pronto a Timoteo, para quedar también yo animado con vuestras noticias. Pues a nadie tengo de tan iguales sentimientos que se preocupe sinceramente de vuestros intereses. Vosotros conocéis su probada virtud, pues como un hijo junto a su padre ha servido conmigo en favor del Evangelio. Como vemos, Pablo tenía una gran confianza en Timoteo y lo envió a varias misiones críticas para poder atender los asuntos de las iglesias jóvenes. Su nombre también aparece como coautor, junto con el de Pablo, en el encabezado de varias cartas de Pablo. El hecho de que Timoteo haya sido destinado o destinatario de dos cartas de Pablo muestra precisamente la importancia que Timoteo tuvo como pastor en el siglo I.
Según Eusebio de Cesarea, Timoteo fue constituido como obispo de Éfeso por el propio Pablo. Y desde luego que se le venera como santo de la Iglesia Católica, en la Iglesia Copta y en la Iglesia Ortodoxa. ¿Qué nos inspira entonces conocer a Silas y conocer a Timoteo? Por un lado, que el trabajo de evangelización es un trabajo en equipo y no puede quedar liderado por egos que busquen un reconocimiento continuo. Desde luego que tanto Pablo como Silas como Timoteo fundaron comunidades, pero también las cuidaron por medio de esas cartas que les escribían y las visitas que les hacían. Nos podemos preguntar cómo somos nosotros cuidadores de la fe de los demás. Y los tres sufrieron persecución. Ser fieles a un estilo que choca frontalmente con algunas estructuras ideológicas o morales es desde luego lo que tiene. Así que, evangelización en equipo, dejando fuera los egos. Cómo cuidamos nuestra fe y la de los demás, y tenemos que tener en cuenta que a veces nos va a tocar enfrentarnos. Bueno, ojalá tengamos la suerte de encontrar amigos de evangelización con quienes realizar viajes a las periferias sociales y no necesariamente a las geográficas, a las limitaciones geográficas, y allí anunciar a nuestros contemporáneos la buena noticia del reino que nos trajo Jesús con sus palabras, con sus actos y con su estilo de vida. Muchas gracias. Un abrazo grande.